gustaría pedir para la lectura que nos ocupa hoy, que está, para que lo vayáis buscando, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, y versículos desde el 12 hasta el final. Pero vamos a leer solamente hasta el 26. Y le voy a pedir a nuestro hermano Claudio, si haces el favor y poder leerlo tú aquí, si puedes venir aquí a leerlo. Buenos días, hermanos. Vamos a leer en Marcos, capítulo 11, versículo 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué bien leído. Hay personas, y creo que hay muchas, que no les gusta ir a los entierros. No les gusta. Parece que le pone mal cuerpo eso de estar allí, sobre todo porque está la muerte ahí, palpable. Pero hay un sepelio al cual con toda seguridad van a ir, el suyo. Después hablaremos de eso. Bueno, vamos con la higuera. Si leéis comentarios por ahí, lo primero que dice es que este es un texto, un relato de difícil interpretación. ¿Difícil por qué? Porque hay una parte en la que dice que no era tiempo de higos. Difícil. Ahora, vamos a hablar un poquito de la higuera. La higuera es un árbol frutal que tiene una característica, y es que en el mes de marzo, por ahí empieza a salir las hojas, esas hojas grandes que tiene y hermosas, y que sirve para dar sombra, porque tiene tantas hojas que es un sitio idóneo para dar sombra en el mes de marzo. Allá, por el mes de abril, empiezan a brotarle higos, que en realidad no son higos, son brevas, allá por el mes de abril. Cerca de casa, donde yo vivo por la zona de Ascao, por la Lipa, por ahí, en Madrid, hay una higuera, y era el mes de primeros de mayo, y ya tenía una fruta que se podía ver. ¿Y de dónde sale esa fruta? Vamos a ver. En realidad, los higos maduran en septiembre, al final del verano.
Luego llega el otoño y siguen saliendo higos, sobre todo si estamos en una zona como las zonas de Palestina, o de España, del Mediterráneo, todas estas zonas que el sol pues sigue y sigue pues en el mes de septiembre, en el mes de octubre, y sigue dando higos, sigue floreciendo. En realidad son inflorescencias y luego el higo es una infrutescencia, es decir, como muchos frutitos pequeños recubiertos por la piel. Bien, y sigue. Pero ocurre una cosa, cuando empiezan los fríos, los higos que están empezando a crecer se quedan, ya no crecen más. Y es como si hibernara. Llega el invierno y no se quedan ahí, no han crecido, pero están ahí. Llega el mes de marzo y empiezan a salir las hojas, porque la higuera es un árbol de hoja caduca, y se llena toda frondosa de hojas. Llega el mes de abril, que por ahí a comienzos de abril fue cuando Jesús pasaría por allí, que es el relato que nos ocupa. Un momento que voy a sacar mis notas. Y en ese mes de abril, con los primeros calores, ese fruto que estaba como en hibernación sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y ya hacia junio, hacia final de junio, se empieza a recolectar las brevas, que son de color como violeta, así, morado, más grandes que los higos, y que son menos dulces, el higo es más dulce. Por eso en España que tenemos muchos refranes, ¿verdad? Y muchos de ellos relacionan el calendario católico, ¿verdad? Dice, por San Juan brevas comerás. Y luego ya es cuando empieza a florecer y esas flores pasan a convertirse después en los higos, y es en el mes de septiembre cuando realmente los higos están madurando. Vuelvo a otro refrán, por San Miguel los higos son miel, dice el refranero. O sea, hacia finales de septiembre, 29 para ser exactos. Pero es que cuando pasó Jesús por allí, sería el mes de finales de febrero, de marzo, primeros de abril, entre marzo y abril. Y ni había brevas ni había higos. Pero lo que sí habría, o tendría que haber habido, es esos higos pequeñitos que después se convertirían en brevas, y no estaban. Cuando Jesús se acercó allí, no había fruto. Es posible, no lo sé, porque interpretar este relato es difícil. Es posible que esto no tenga nada que ver, pero es posible que Jesús viera que no había nada de fruto, ni siquiera ese fruto que se había quedado el invierno frío, le había dejado en un estado de hibernación. No había nada. Esto no es una parábola, o mejor dicho, yo le llamaría una parábola performativa. Es decir, una parábola que Jesús representa. En el Evangelio, en los 4 Evangelios, este es el único relato en que Jesús hace un milagro de destrucción y añado, de juicio. Porque Jesús había sanado, había liberado, había convertido el agua en vino, es decir, había hecho muchos milagros, pero de destrucción este es el único que aparece. Ahora, vamos a leer un texto, lo voy a leer yo si queréis leerlo, pero no hace falta, yo lo leo para no interrumpir. En Lucas 13, del 6 al 9, está la parábola, y esta es una parábola, esto sí que es parábola, de la higuera estéril. Dijo también esta parábola,
Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Evidentemente, la mayoría, o si no casi todos, o todos, se inclinan los comentaristas a decir que Jesús, es curioso porque se dirige, habla a la higuera. Nunca más salga fruto de ti. La maldice a la higuera. Pero es que la higuera representa a Israel. A ese Israel que estaba lleno de hojas frondosas. Ese Israel que los religiosos habían convertido todo lo que tenía que haber sido un precioso fruto de santidad y de adoración y de alabanza a Dios, lo habían convertido en una apariencia, ostentación. Le gustaba orar y que los demás les oyeran. Eran hipócritas. Jesús dijo en Mateo 23, 27 a esos escribas y fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. San Juan Bautista también, cuando estaba predicando, ¿verdad?, les decía que no pensaran que no dijeran que ellos eran hijos de Abraham, porque Dios podía levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y hablo de San Juan Bautista porque al final la porción que no hemos leído hablará de San Juan Bautista. A ese Israel en Miqueas 6:8 le dice el Señor: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Miqueas sigue diciendo más adelante: mi alma deseó los primeros frutos. Y dijo después, en el 7:4, el día de tu castigo viene. Recordad que todo esto que estamos leyendo tiene un denominador común, un hilo grana que los une, que es la justicia de Dios. Y en medio de este texto de la higuera, que Jesús maldice, hay un texto que lo hemos leído, ¿verdad?, que es cuando el Señor purifica el templo. Vamos a ver. Recordad que estos sucesos ocurren. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por la noche Jesús se va a Betania, que estaba a cerca de 3 kilómetros de allí, donde pernoctaban Jesús y sus discípulos, y después por la mañana, al volver, fue cuando ocurrió esto, de la higuera. Y se fueron. Llegan a Jerusalén, llegan al templo, y en el templo había un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles. Era lo primero que se encontraba al entrar en el templo. Y este atrio, que era el de los gentiles, estaba precisamente para que los extranjeros, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento lo decía, que quisieran abrazar la ley de Dios
y someterse a la voluntad de Dios y a Dios, lo pudieran hacer y pudieran adorar a Dios allí, en el atrio. Imaginaos un extranjero que quiere llevar un tiempo de oración, de adoración, de alabanza, de recogimiento en ese lugar, en ese atrio, y nada más entrar, lo primero que encuentra, que es lo que también encontró Jesús, el olor a animales, la gente dando voces, como ocurre en los mercados, ¿verdad? Los mercadillos, que aquí más barato, que aquí te doy, cobro menos comisión, etcétera, el ruido de las monedas. Eso a un extranjero que quería alabar a Dios, desde luego, no le propiciaba tener ese momento de adoración, ¿verdad? Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tremendo. Los sacerdotes, la clase sacerdotal, habían permitido que entraran todos aquellos cambistas y entraran los que vendían palomas y animales. ¿Y por qué estaban allí? No tenían que estar, porque en el atrio lo que tenían que estar eran los extranjeros para orar, para alabar a Dios. Pero los sacerdotes los habían metido allí. ¿Por qué? Pues porque es claro que, o al menos lo es para mí, que se beneficiaban bastante de todo aquello. ¿Por qué? Porque cobrarían unas comisiones abusivas. ¿Y qué es eso? Vamos a ver. En la ley de Moisés, en Éxodo 30, aparece un impuesto para los varones mayores de 20 años que había que dar para el sostenimiento del santuario. Esto se sigue manteniendo y al llegar aquí todo eso se quiere recoger ese impuesto para el mantenimiento del templo y su servicio. Pero ¿qué pasa? Que estaban haciendo negocio con todo aquello. ¿Por qué? Porque llegaban los peregrinos de toda Palestina a Jerusalén y que llevaban dracmas, dinero romano. Pero los sacerdotes no admitían dracmas. Tenía que pagarse en una moneda que se llamaba el siclo de Tiro. Y medio siclo equivalía a 2 dracmas y era el impuesto que pagaban por año. Total, que llegaban con sus dracmas y iban a la mesa de los cambistas para que le dieran siclos para poder pagar el impuesto. O quizá para pagar también por los animales. ¿Y qué pasa? Pues que cobraban muchas comisiones abusivas. También los peregrinos, en lugar de llevar por allí sus corderos, sus palomas, etcétera, todo el viaje, pues decían, bueno, yo llego allí y compro esos animales y así me aseguro de que van a ser aceptables. Y todo eso es lo que ve allí. Y Jesús se molesta con todo esto y vuelca las mesas y las sillas y no lo consentía que nadie atravesase el templo porque por lo visto había gente que iba al Monte de los Olivos y le venía muy bien pasar por la zona del templo para trochar. Y allí entraba todo el mundo. Eso era, hermanos, la santidad a Dios. Dios es santo. Dios es santo y hay que arrodillarse ante, como decía, hay que quitarse las sandalias ante su presencia. No puedes estar haciendo eso. En Malaquías 3, 1 y 2 dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y aquí se cumple, que viene súbitamente a su templo el Señor. A quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos.
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Elena ha comenzado leyendo un pasaje en Apocalipsis, y es que Cristo, cuando en estos pasajes del Evangelio lo estamos leyendo, vino como cordero, vino para dar su vida, pero habrá una segunda venida en que Cristo venga como ese juez, como en ese caballo blanco, como Rey de Reyes y Señor de Señores que viene con la espada para hacer justicia. Porque Dios es justo, y esa justicia, ese concepto, ese sentir de justicia lo tenemos todos porque somos creados a su imagen, y aunque hemos perdido mucho de su imagen, pero todavía conserva uno ese sentir de que cuando ves una injusticia dices, esto es una injusticia. Y Dios dice que no tendrá por inocente al culpable. Hubo un tiempo en que se hablaba mucho del infierno en la Edad Media, y más adelante, siglo XVII, siglo XVIII, y los predicadores iban predicando que para librarse del infierno que creyeran y tal, y se hacía mucho énfasis en todo esto. Hubo un predicador que se llamaba Jonathan Edwards, que tiene un sermón que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Todo esto, y hoy, hermanos, parece que nos da vergüenza hablar del infierno. Pero es que es una realidad. Es que el Señor Jesús habla del infierno y habla de que es como un horno de fuego. Habla del infierno, claro que habla del infierno. Voy a leer algunos pasajes, no pasajes, sino decir lo que decía Jesús. Le llama el fuego eterno, le llama las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes, le llama el castigo eterno, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles, castigo eterno. Esto es una realidad. Ese predicador que se llamaba Jonathan Edwards, del siglo que predicó en el siglo XVIII, ese predicador citaba un pasaje que decía que el que en él no cree, ya ha sido condenado. Y decía que es que realmente, a no ser que creas en Cristo, estás en esa situación de que no has creído y estás condenado. Y él lo ponía con unas imágenes diciendo que estás como ante un precipicio donde estás a punto de resbalar y si Dios no caes es porque Dios te está protegiendo y todas estas cosas, ¿no? Pero hoy parece que nos da vergüenza, que es políticamente incorrecto hablar del infierno. Pero es una realidad, hermanos. Y Cristo precisamente vino para salvarnos, para redimirnos de la condenación eterna. Y Cristo pagó, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo pagó por nosotros en la cruz. Porque cuando estaba crucificándole, el santo, el puro, el que nunca pecó, estaba ocupando nuestro lugar. Y Él, por su gracia, nos está ofreciendo cada día, porque dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, el perdón, el ser libres, que cuando llegue ese momento, como ese hombre que decía que no le gustaba ir a los entierros, y cuando le toque a él, sepa que el Señor le está esperando, porque ha creído en Cristo. Pero si no lo hace, es el infierno lo que le espera. No hay dos, no hay otra cosa. Y no somos conscientes muchas veces de la importancia que tiene el que el mundo crea, porque cuando alguien cree es libre de condenación eterna. Porque la gracia de Dios es para salvación a todos los hombres.
la higuera. Terrible, ¿verdad? Y sigo con el pasaje de la purificación del templo. Bueno, dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Isaías 56, 6 y 7 habla de esto, se cumple la profecía. Jeremías 7:11 se cumple la profecía de cueva de ladrones, porque Jesús fue cumpliendo tantas profecías, ¿verdad? Y dice que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Primero, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por la noche, Betania. Por el día, vuelven otra vez a Jerusalén y pasa todo lo que hemos relatado. Por la noche, de vuelta a Betania. Al día siguiente, cuando pasan cerca de la higuera, Pedro se dice, mira, Señor, la higuera se ha secado hasta las raíces, vamos, no ha quedado, porque normalmente todos sabéis que cuando un árbol se seca poco a poco, pero es que, vamos, aquello, primero empieza a secarse las hojas, tal, pero es que se secó hasta las raíces. Y entonces les habla Jesús de la fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aprovecha para hablarles de la fe. Y cuando estéis orando, y otra vez vuelve el juicio, perdonad. Perdonad. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay una parábola que es la de los dos deudores, que todos conocéis, ¿verdad? Que dice que había un rey que tenía un siervo que le debía una fortuna, pero una fortuna que eran 10.000 talentos. Un talento le debía 10.000. Un talento equivalía al salario de un trabajador en 20 años. En 20 años. Pues le debía 10.000, no uno, 10.000. Imposible de pagar aquello. Y le rogaba al rey que le perdonara la deuda, y tanto le rogó que al final el rey le perdonó la deuda. Cuando salió, vio a un consiervo que le debía a él, a este hombre que había sido perdonado, le debía 100 denarios. Vamos a ver, os recuerdo. Un talento era el sueldo, el salario de un trabajador en 20 años, uno, pero le debía 10.000. Y este hombre que había sido perdonado se encuentra un consiervo que le debía 100 denarios. Y un denario es el sueldo de un día. Entonces, le debía el sueldo de 100 días. O sea, imaginaos la desproporción tan absoluta que hay aquí. Y entonces, cuando le llevó hasta la cárcel, le denunció para que le llevaran. Entonces, los amigos de ese hombre, del que le debía 100 denarios, se lo dijeron al rey, y el rey se enfadó tanto y le dijo, mira, que, bueno, hizo juicio contra él y lo volvió a apresar, ¿no? Terrible. ¿Y de qué nos habla esto, hermanos? De la importancia del perdón. Si aquel hombre al que el rey le perdonó tanto, luego no fue capaz de perdonar esa birria que le debían. El Señor en el Padre Nuestro, en la oración que Cristo nos enseñó, también lo dice, ¿verdad? El perdón. Pero voy a ir un poco más lejos. ¿Y nosotros nos perdonamos a nosotros mismos? Hay quien hace penitencias. Pero vamos a ver, eso es tan ridículo como lo que ha pasado en esta parábola. Pero si
el perdón tuyo, el perdón mío, ha costado la vida del Hijo de Dios, ¿vas a añadirte una penitencia, sea la que sea? ¿O tú no te vas a perdonar pensando que hay que añadir algo, que hay que hacer algo? Cristo te ha perdonado, Cristo me ha perdonado, recibe el perdón de Dios. Y dale la gloria y entrega tu vida a Él. En la Biblia aparecen, muchas veces hemos empezado diciendo que este pasaje es un pasaje que nos habla de justicia, ¿verdad? Y es como si la higuera tuviera culpa, porque está representando a Israel, y recibe alegóricamente el castigo a Israel, ¿verdad? Todo esto es el principio que después continuará con la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Y todo esto. Pero en la Biblia aparecen otros actos divinos, sobrenaturales, de justicia, de castigo. Vamos a ver algunos. El diluvio universal, ¿cuál fue la causa? La maldad de los hombres. La destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue la causa? La maldad de los habitantes de aquel lugar, pero también la protección de Lot y su familia. Vamos, que cuando querían ir a por ellos, un ángel los dejó ciegos. Hermanos, ¿sabes que Dios te cuida? Yo he notado muchas veces, no una ni dos, cómo Dios ha hecho justicia. Aunque el Señor dice que dejemos lugar a la justicia de Dios, que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que oremos por los que nos persiguen, por nuestros enemigos. Pero, cuidado, cuando alguien se mete con un hijo de Dios, cuidado. Las 10 plagas de Egipto, causa la opresión del pueblo, otra vez Dios defendiendo a su pueblo y haciéndole libre. La plaga de las serpientes ardientes, esta vez ya era cuando estaban en su camino hacia la tierra prometida, causa murmuración y menosprecio del cuidado de Dios. Justicia. Dios es justo, cuidado. No todo vale. Y la única manera de librarse de aquello era, el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuera mordido y mirare vivirá. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mirando a esa serpiente en aquel tiempo con Moisés eran sanados. Castigos divinos, la justicia de Dios. Y ya en el Nuevo Testamento tenemos a un personaje que era Herodes Agripa. Y quiso atribuirse la gloria de Dios. Voz de Dios y no de hombre, le decían. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y Sobernado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó ante el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba a Herodes, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pasamos ahora al pasaje que no hemos leído y que dice así. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, todo el Sanedrín entero. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es decir, ¿con qué autoridad haces justicia? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús les respondió, os haré yo también una pregunta y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas.
¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. El bautismo de Juan. ¿Recordad que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, le dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo»? Cuando bautizó Jesús, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo reposó en forma de paloma sobre Cristo. Y se oyó la voz del Padre que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Ese Juan Bautista era el precursor de Cristo, el que preparaba el camino del Señor. Ese Juan Bautista era el que hemos leído en Malaquías: «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor». Por eso Jesús les dice: el bautismo de Juan era del cielo de los hombres, es decir, ¿creéis lo que dijo Juan? Porque claro, si dicen que sí, estaban aceptando todo lo que dijo Juan Bautista de él, de Jesús. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Y entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A Jesús no le manipula nadie. También es un ejemplo para que no nos dejemos manipular nosotros. Cuidado. Todo tiene que ver con la justicia. ¿Con qué justicia haces esto? Porque el Padre le ha dado esa autoridad al Hijo de hacer justicia. Para terminar, quiero hablar del fruto. Volvemos a la higuera. El fruto. Cuando venga el Señor y nos vea, querrá hallar fruto en nosotros, o hallará solo hojas. Pero ¿qué fruto es el que se espera hallar? Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento. Gálatas 5:22 y 23, y más adelante 2 de Pedro 1:5-8, que también lo contempla. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ante todas esas cosas no hay ley. Fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. Nuestra boca tiene que ser siempre para confesar el nombre de Cristo. Fruto de santificación. Antes hemos hablado, ¿verdad?, que Dios, es un Dios santo. Y santificación aquí también implica dos cosas, o podría entenderse de dos maneras. Una es ese conformarse a la imagen de Cristo, o ese fruto que viene de estar apartados para Dios. Ocuparse, Tito 3:14, dice: y aprendan también los nuestros, o sea, nosotros, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Pero hermanos, a mí me encanta el pasaje este que está en Juan 15, que habla de Jesús y dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cuál es el secreto de llevar fruto? Permanecer en Cristo. Escuché una vez a un hombre hablar en una iglesia diciendo que si sacas una esponja mojada, salpica agua. Pero si tú metes esa esponja dentro de un barreño con agua y la sacas, chorrea agua. Y él decía: así tenemos que ser nosotros, que estemos sumergidos en el Señor, para que todo lo que salga de nosotros sea de bendición y sea fruto de Dios. Porque dices: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y ahora recordamos lo que dijo Jesús del monte, que posiblemente se refiriera al monte de los olivos, que se veía desde donde estaban. Pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Hermanos, recordando, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso y lleno de gracia. Ríndete al Señor. Si me estás escuchando a través de internet y todavía no lo has hecho, ríndete al Señor. Arrepiéntete, da fruto de arrepentimiento. Confiesa al Señor, fruto de labios que confiesen su nombre, y serás salvo de la ira venidera, de esa condenación eterna, y entrarás en el reino de Dios que entre nosotros está ya. Fruto. Dice Pablo en 1 Corintios, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El fruto en las almas que se van convirtiendo, ni lo das tú ni lo doy yo, lo da Dios, porque nosotros no somos nada. Damos gracias a Dios que nos ha salvado de la condenación eterna y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Que el Señor nos bendiga y así sea.